En Costa Rica, los menores tienen una responsabilidad penal también. ¿Cómo funciona y a partir de qué edades se hace? En Costa Rica se encuentra vigente la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la ley que se aplica a las personas menores de edad que cometen un delito o una contravención. El grupo etario al cual se le aplica son a las personas menores de edad, mayores de 12 años y menores de 18 años. La misma ley desagrega la condición etaria en dos grupos. El primer grupo es mayores de 12 y menores de 15 y el segundo grupo es mayores de 15 y menores de 18. Y el efecto es en el tipo de sanción que se puede imponer de manera prioritaria y en el quantum de la pena. En el primer grupo etario, la mayor pena de internamiento en centro especializado, que viene a ser el homólogo de la pena de prisión, es de 10 años de internamiento, y en el segundo grupo etario, mayores de 15, menores de 18, es de 15 años de internamiento en centro especializado o de prisión. Y es un dato lamentable, pero esta ley sí se aplica. Si hay personas que están recibiendo las medidas. Sí. ¿Internamiento o sea de otro tipo? Así es. La Ley de Justicia Penal Juvenil tiene un fin socioeducativo. Eso quiere decir que no solamente la ley dispone sanciones de tipo privativo de libertad, como es el internamiento en un centro especializado, que es una cárcel, un centro penitenciario cerrado, donde la persona va a estar recluida durante el tiempo de la sanción que se le haya impuesto mediante sentencia firme. La ley dispone otros tipos de sanciones donde eventualmente la persona menor de edad en conflicto con la ley, luego de que se ha realizado un debate o se ha sometido a un procedimiento especial abreviado donde admite haber cometido un hecho delictivo y se impone una sanción, eventualmente va a estar cumpliendo una sanción, pero no privado de libertad, porque existe la posibilidad, por ejemplo, de imponer una sanción de libertad asistida. Durante los últimos, u otro tipo de sanciones, durante los últimos años se ha venido observando un incremento del ingreso de causas a la Fiscalía Penal Juvenil constante. Tenemos el estudio de hace 5 años aproximadamente, donde se va incrementando constantemente el ingreso. Incluso en el año 2024 ya llegamos a casi 16,000 causas de ingreso a nivel nacional en la Fiscalía Penal Juvenil. ¿Cuáles son esos temas donde los menores de edad están incurriendo en faltas o delitos? Las acciones que puede cometer una persona menor de edad son exactamente las mismas que puede cometer una persona mayor de edad. Y esto es un dato importante porque en la mayoría de las personas existe un desconocimiento, no solo en cuanto a que existe una ley específica, que es un proceso penal garantista que ve a la persona menor de edad como un sujeto de derecho, pero también de obligaciones. Y de ahí que exista la posibilidad de que esa persona menor de edad enfrente un proceso penal, tenga que asistir a un juicio y se le imponga una sanción, que puede ser una sanción a través de una sentencia condenatoria, se impone una sanción o una pena, o podría dictarse una sentencia absolutoria también. Este tipo de información normalmente no se divulga porque los procesos penales juveniles tienen una particularidad. La misma ley está regida por principios rectores. Dentro de esos principios rectores está el principio del interés superior de la persona menor de edad, y de ahí la especialidad de la ley, y que implique que existe personal especializado que sea quien vaya a brindar este servicio tanto a la persona víctima como a la persona menor de edad imputada o en conflicto con la ley. Pero también hay otros principios, como el principio de especialidad, que hace que sean tribunales o juzgados penales juveniles con personas juzgadoras especializadas que conocen esta materia, quienes van a realizar o a conocer estos procesos penales juveniles, y además conocer la especialidad de la sanción que eventualmente se vaya a imponer a esta persona menor de edad. El principio de celeridad. Los plazos para los procesos penales juveniles son sumamente cortos. La ley dispone plazos de prescripción, que es el tiempo que puede transcurrir desde que ocurre un hecho hasta que sea posible investigarlo y procesarlo en un proceso penal, hasta una fase recursiva luego del dictado de una sentencia. Estamos hablando de 5 años para los delitos sexuales, delitos contra la integridad física, y los otros delitos de 3 años, y en el caso de contravenciones de 6 meses. Son plazos
sumamente cortos que obligan a las personas funcionarias que trabajamos esta materia a realizar las labores de forma muy célere para lograr finalizar el proceso dentro del plazo ya establecido. Explicamos brevemente estas diferentes fases del proceso adaptadas a lo que puede enfrentar la persona menor de edad. En la fase de investigación, por ejemplo, igual pueden ser citados a un interrogatorio, se les puede hacer una investigación, buscar pruebas en las casas, todo eso también funciona igual. La investigación es idéntica a la que se hace en materia penal de adultos, con la particularidad que rigen otros dos principios fundamentales, que son el principio de privacidad y de confidencialidad. De ahí que no se publicita la información relacionada al abordaje de las personas menores de edad en conflicto con la ley, ni la identidad de la persona menor de edad, ni tampoco el avance del proceso en general. Dentro de las fases podemos hablar de la fase inicial, que empieza con una denuncia que es interpuesta directamente por la persona víctima, una denuncia que puede ser recibida a través de cualquier delegación policial, ya sea de policía administrativa o del organismo de investigación judicial, del 911, de una información confidencial, una referencia, una denuncia por escrito. En realidad, de cualquier forma que nosotros nos demos cuenta de algún hecho que pueda configurar un delito o una contravención, se inicia el proceso penal juvenil. Una vez que se recibe la noticia de crímenes de ese evento, se inicia la investigación. ¿Cuáles diligencias se podrían hacer? Todas las diligencias de investigación. Efectivamente, como usted lo mencionaba, podemos realizar inspecciones, diligencias de allanamiento, de reconocimiento en rueda de personas, de decomisos, de secuestros, en general todo tipo de diligencia que nos permita recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar si ese evento ocurrió de la forma como se nos ha puesto en conocimiento. Una vez que la investigación está finalizada, y la persona fiscal realiza un estudio del elemento probatorio que ha recabado con la información inicial que nosotros manteníamos y todas aquellas informaciones que se han logrado recabar a lo largo de la investigación, y determina que existe una base probatoria suficiente, va a elaborar un acto conclusivo, que es lo que se llama la acusación, que es el documento donde se hace la imputación formal o se le indica a la persona que está siendo en ese momento investigada cuáles son los hechos que se van a acusar en su contra. Dentro de la fase de investigación se recibe la identificación de la persona menor de edad, donde con una representación de una defensa material que la ejerce la misma persona en conflicto con la ley, y una defensa formal, que ya es un profesional que va a resguardar los derechos y garantías de la persona menor de edad dentro del proceso penal juvenil. Posteriormente, el proceso se traslada al juzgado penal juvenil, donde se realiza la recepción de la declaratoria, de la declaración de indagatoria de la persona menor de edad, nuevamente en compañía de la persona defensora, donde de igual forma se valora en general la posibilidad de aplicar una medida alterna o la necesidad de continuar con el proceso ya para el señalamiento para juicio. Ok, y cuando empieza esta fase de juicio, claro, sí, ya usted menciona, obviamente una defensa técnica, pero también los puede acompañar los papás. El joven ya tiene también que responder por sí mismo. ¿Cómo funciona el juicio de menores? La ley... Explicando acá, es un proceso completamente privado, salvo para las partes. Así es. En el materia penal de adultos, los juicios son orales y públicos. Entonces, normalmente es conocido por la ciudadanía que se está realizando un debate y tienen acceso a la información de las integraciones del tribunal y de las partes que están participando. En el caso del proceso penal juvenil, no es así. El debate es privado y es solamente con participación de las partes. Las personas responsables de la persona menor de edad, hablemos del padre, la madre o quien esté en custodia de esta persona menor de edad, puede participar del debate, estar presente y hacer acompañamiento de la persona menor de edad, quien a su vez va a estar representado por una defensa técnica. Ok, y cuando ya pasamos a la fase, no es ejecución de la pena, de ejecución de la sanción, usted me explicaba también que hay un componente mucho de rehabilitación, de educación, pero aunque estén estos factores en el lugar de internamiento, en primer lugar, si es una pena privativa de libertad, las personas van a estar ahí privadas de su libertad. Previo a la fase de ejecución hay otra fase y es la fase recursiva. Una vez que se dicta la sentencia,
si es una sentencia condenatoria, las partes tienen derecho a recurrir, sea condenatoria o sea absolutoria. Las partes tienen derecho a recurrir y van a presentar un recurso de apelación que lo va a conocer el Tribunal de Sentencia Penal Juvenil. Ese recurso de apelación puede ser que se resuelva confirmando la sentencia anterior o anulándola. Si se anula la sentencia anterior, lo declaran con lugar el recurso, se anula la sentencia, nuevamente hay que realizar el debate hasta el dictado de una sentencia que nuevamente podría recurrirse. En el caso de que la sentencia haya sido confirmada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, existe la posibilidad de presentar un recurso de casación, que lo va a conocer la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ese recurso de casación puede tener el mismo fin, ¿verdad?, de que se confirme la sentencia del Tribunal de Apelación o no. En caso de que ya se confirme en esas dos instancias, si es que se declaró admisible, porque podría ser que no, el recurso de casación, se declara firme la sentencia. Una vez firme la sentencia, va a pasar ahora sí al juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles, que también tiene un acompañamiento con la defensa y la fiscalía de ejecución de las sanciones penales juveniles. ¿Cuál es la labor de estas personas fiscales y de los defensores? Pues darle un seguimiento al cumplimiento de la sanción impuesta mediante sentencia. Existen diferentes tipos de sanciones. Si es una sanción privativa de libertad, que estamos hablando de internamiento en centro especializado, que serían los centros penitenciarios para las personas menores de edad, que sería el centro Surquí, para las personas menores de 18, y el centro donde se trasladan una vez que cumplen los 18 años, pero la sentencia fue impuesta siendo una persona menor de edad. Dentro de este proceso, la persona menor de edad, aun y cuando esté recluida en un centro educativo, va a tratar de reinsertarse, porque el fin de la sanción precisamente de reinserción y de reintegración de la persona menor de edad en todos sus ámbitos familiares, sociales, educativos. Entonces se da la oportunidad de que aun y cuando la persona esté privada de libertad, empiece a trabajarse en aquellos ámbitos que generan condiciones de vulnerabilidad para esta persona menor de edad, tratando de buscar la reinserción en el momento que ya pueda o generarse un cambio de la sanción o finalice el cumplimiento de la sanción. Si la sanción no fue de internamiento en un centro especializado, podría ser un internamiento domiciliar o un internamiento en tiempo libre, o podría ser otro tipo de sanción que como prioritariamente la va a cumplir en libertad, como una libertad asistida donde tiene que cumplir con ciertos programas. La labor de la personal fiscal es darle seguimiento al cumplimiento de estas sanciones. Podrían ser la ley también permite que las sanciones se impongan de manera simultánea, sucesiva, y si son simultáneas, entonces tiene que verificarse que se estén cumpliendo todas las sanciones de manera simultánea. Por ejemplo, una libertad asistida con el cumplimiento de los programas que le fueron impuestos de acuerdo a la realidad de esta persona menor de edad, la prestación de servicios a la comunidad, por ejemplo, y podríamos hablar de órdenes de orientación y supervisión donde se le obligó a esta persona menor de edad a no asistir a ciertos lugares, a estudiar en algún centro educativo en particular, a no tener contacto con ciertas personas, y si se verifica el incumplimiento de alguna de estas sanciones que se impusieron de manera simultánea, lo que se solicita ante el juzgado es un incumplimiento, que se decrete un incumplimiento y tendría que cumplir la sanción privativa de libertad que se impuso mediante sentencia en caso de incumplimiento. Y finalmente, para cerrar esta parte, también pueden haber medidas cautelares en un proceso de menores. Así es. ¿Y qué figuras se recurren ahí? ¿También son las mismas? Ahí. Sí, cuando se determina la existencia de peligros procesales y riesgos relacionados a la persona víctima o directamente con el proceso por una obstaculización de la prueba, un peligro de evasión de la persona menor de edad frente al proceso penal juvenil, no existe una contención interna ni externa de la persona menor de edad en conflicto con la ley, la persona fiscal o el Ministerio Público puede solicitar el dictado de una medida cautelar. El dictado de una medida cautelar puede ser privativa de libertad o no privativa de libertad. Si es privativa de libertad, se denomina detención provisional, que es el homólogo a la conocida prisión preventiva. Funciona exactamente igual. La persona va a estar privada de libertad durante el tiempo que el proceso continúa en sus diferentes fases que ya conversamos.
El proceso penal juvenil tiene una particularidad y es que para que el Ministerio Público pueda solicitar una medida cautelar debe realizar la pieza acusatoria. Entonces, una vez que la persona está detenida o privada de libertad inicialmente sin un dictado de una medida cautelar, cuenta con 24 horas para finalizar la investigación, elaborar la pieza acusatoria, presentarla ante el juzgado penal juvenil, que se decrete su admisión para conocer el dictado de una medida cautelar. El plazo de la medida cautelar es de 3 meses, prorrogable 3 meses más y extraordinariamente también se podría prorrogar por algunos supuestos. Y en el supuesto de que no se determine la necesidad de que sea privativa de libertad, también se puede dictar una medida cautelar no privativa de libertad que en materia especializada penal juvenil se conoce como órdenes de orientación y supervisión, donde la persona queda sujeta o condicionada al cumplimiento de algunas limitaciones o condiciones durante un periodo de tiempo que son 6 semanas, prorrogables 6 semanas más. Si se decreta el incumplimiento de esas órdenes, puede solicitarse la detención provisional. En centros educativos hay delitos, hay casos que dicen es bullying, pero te pueden escalar a delitos. Hay registro. ¿Qué pasa? Sí, en realidad el bullying es una modalidad, es una manifestación de violencia. Todas las acciones que están enmarcadas dentro del fenómeno del bullying son acciones que pueden configurar o un delito o una contravención. Entonces, lo que nosotros como Fiscalía Penal Juvenil hacemos es que analizamos la acción en particular que nos están poniendo en conocimiento para determinar si configura un delito o una contravención, porque la Fiscalía también tramita, Penal Juvenil también tramita las contravenciones que son cometidas por personas menores de edad. Hemos detectado que algunas de estas agresiones o manifestaciones de violencia son realizadas en centros educativos. Durante 5 años ya hemos venido mapeando la cantidad de acciones de este tipo que se cometen en este ámbito en particular y puedo mencionarle, por ejemplo, que en el año 2023 se alcanzaron 2019 causas ingresadas relacionadas a este ámbito de ejecución en particular. Para el año 2024 ya llegamos a casi 3.800 causas, con un aumento de 1.698 causas con relación del año 2023 al año 2024. Del año 2023 con relación al 22 también hubo un incremento importante de casos que están relacionados a este ámbito de ejecución. ¿A qué podemos relacionar este incremento? No necesariamente podríamos decir que es un aumento del fenómeno criminal dentro de los centros educativos, sino también podemos valorar que se han ejecutado campañas de prevención. La Fiscalía Penal Juvenil, si bien es cierto, es represiva, tiene un alto componente preventivo. Precisamente por el fin especial de esta materia, nosotros realizamos como Fiscalía Especializada un trabajo importante de prevención, de educación y de capacitación. De ahí que se acuda a los diferentes centros educativos a brindar capacitaciones, charlas dirigidas a las personas menores de edad, pero también a las personas funcionarias de los centros, apostando a crear y generar un ambiente de conciencia de lo que son las diferentes manifestaciones de violencia, de las posibilidades de denunciar y además de que las personas víctimas puedan identificar una situación de violencia, entenderse como víctimas y acudir a un proceso penal a hacer valer sus derechos y a exponer la situación de la cual fue víctima. En igual sentido, brindamos capacitaciones y charlas a instituciones, a cuerpos policiales, con el fin de crear estos agentes replicadores en diferentes instancias para lograr atacar el fenómeno de la violencia. Por temática, queríamos consultarle finalmente nada más. Hay 2 áreas donde se terminan viendo muchas denuncias o muchas quejas. El primero es en delitos sexuales entre los menores de edad. ¿Cómo funciona? ¿Qué se ha identificado? Si también hay un patrón que ustedes tienen mapeado desde el punto de vista de la musculita, desde el punto de vista jurídico. Lamentablemente, el delito de mayor incidencia en materia penal juvenil sigue siendo y se ha mantenido durante los últimos años el delito de abuso sexual contra persona menor de edad. Que estamos hablando de acciones que comete una persona menor de edad en perjuicio de otra, que en su mayoría son personas también menores de edad. Podemos identificar también víctimas mayores de edad, pero en su mayoría en los procesos penales juveniles las víctimas son también personas menores de edad, donde existe la ejecución de alguna acción con una connotación de índole sexual.
Ese es el delito de mayor incidencia. También tenemos otros delitos como el delito de violación, el delito de seducción o encuentros con personas menores de edad donde se da este tipo de comunicaciones de contenido sexual o erótico, que puede existir el trasiego de imágenes, videos, pero no necesariamente lo requiere el delito para su configuración. Basta con la comunicación con esa connotación de índole sexual para que se configure. En la parte de drogas, ahora que se pusieron de moda los vapes, que el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha dicho es que llega un Uber Eats a dejarles un encargo dentro de un colegio, también cómo funciona esa parte. Nosotros también investigamos todo lo relacionado con la ley de infracción a la ley de estupefacientes, lo que es, en general, es una ley bastante amplia. Las acciones que puede incurrir una persona son las mismas que se aplican para las personas mayores de edad, igual para las personas menores de edad, con un delito que sí es importante hacer acotación en él, y es la introducción de drogas a centros educativos. Y ese es una delincuencia que se configura solamente con el ingreso de la sustancia prohibida o psicoactiva al centro educativo. No es necesaria la venta, el trasiego posterior o la distribución para que se configure el delito. Basta con el ingreso, que es como un homólogo a la introducción a centros penitenciarios, ¿verdad? Pero que sí es muy importante hacer alusión a porque precisamente las personas menores de edad se desenvuelven en 3 ámbitos particulares: en su hogar, en su lugar de mayor permanencia y se supone que de cuidado y vigilancia, en los centros educativos donde van a estar trabajando en su formación, y en la sociedad donde están compartiendo con sus pares. En el tiempo que las personas menores de edad se mantienen dentro del ámbito educativo es donde más contacto o interacción tienen con pares, y al permanecer en estos centros lo que se busca es que sea un lugar seguro y un lugar que permita el sano desarrollo en los diferentes ámbitos de la persona menor de edad. Precisamente por eso se encuentra regulado el ingreso de este tipo de sustancias al centro educativo, que además va a tener un abordaje a nivel administrativo disciplinario y a nivel penal con la Fiscalía Penal Juvenil. Y sobre estos contextos, sean los hogares o sean los centros educativos, también qué rol o qué llamado se le hace a los padres de familia y al personal, sobre todo educación, que es el que más atiende a los menores, para poder prevenir el delito o también para poder abordar a los menores. Eso que usted menciona es esencial. El fenómeno de la violencia se aborda a nivel represivo, porque evidentemente son conductas prohibidas por nuestro ordenamiento que implica la configuración de un delito. Pero el verdadero abordaje para tratar de generar conciencia y lograr eliminar la violencia en sus diferentes manifestaciones es a través de la prevención. Por esa razón, la Fiscalía Penal Juvenil, atendiendo a su componente preventivo, trabajamos muy fuerte con el tema de la educación y la capacitación. ¿A quiénes? A todos, a personas funcionarias y a personas que están encargados de personas menores de edad. Pero este trabajo de cercanía a través de la educación, de la capacitación, pero esa cercanía con la persona menor de edad va a ser fundamental, porque es ahí donde existen diferentes alertas que puede usted observar en la persona menor de edad que le van a generar esa sospecha de que algo no está bien, que puede existir un manejo inadecuado de redes sociales, por ejemplo, un acceso a información inadecuada, que en el estado de desarrollo en el cual se encuentran las personas menores de edad puede generarse el riesgo de un manejo inadecuado a nivel general con otras personas menores de edad. De ahí que se pueda configurar otro tipo de delincuencias como la fabricación o producción de pornografía, la difusión de pornografía, que son diferentes delitos dentro del título 3 del Código Penal relacionados a los delitos sexuales. La cercanía y el ámbito de confianza con la persona encargada, con esa persona que tenga mayor vigilancia a la persona menor de edad, va a ser fundamental, porque es ahí donde usted puede determinar cuáles son las condiciones de riesgo de esa persona menor de edad para poderla trabajar y evitar que esta persona se acerque y busque una contención, una cercanía, un sentido de pertenencia en un ámbito inadecuado, y evitar la captación de las personas menores de edad por algunas otras personas que por lo general son mayores de edad, que van a destinarlas a la comisión de delitos, estructuras criminales, o bien a la captación para que sea sometido al consumo de drogas, genere una adicción y posteriormente la utilización de esto dentro de alguna función en ese sentido.
hay dentro de estas personas un deber de denuncia. Por ejemplo, los que en el caso de los funcionarios públicos que tengan conocimiento de una causa que por fuerza estén obligadas a denunciar. En el caso de las familias. Así es. Toda persona que ostenta la condición de persona funcionario pública tiene un deber de denunciar, así establecido en el Código Procesal Penal, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en el caso de los padres podrían incurrir incluso en un delito si existe un ejercicio inadecuado de la patria potestad o del ejercicio de la guardia, crianza, educación con relación a esa persona menor de edad. Y también, finalmente, no es excluyente, pero lamentablemente muchas veces en las faltas o delitos de los menores, las víctimas también son menores. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría, sí. Sí tenemos algunas causas donde la víctima es una persona mayor de edad, pero el número mayor y con mayor frecuencia, la víctima también es una persona menor de edad. Muchas gracias, señora fiscal. Con mucho gusto.